Como ustedes saben, una de las premisas para Pacto Mundial es poder tener esta relación con el sistema de Naciones Unidas. Muchas organizaciones, a lo mejor el día de hoy que están conectadas, no saben o tienen algún poco de desconocimiento, pero esta iniciativa es una iniciativa del sistema de Naciones Unidas que tiene por objetivo hacer una alianza importante con el sector privado para el alcance de un desarrollo sostenible. Y una de las filosofías que se ha tratado de transmitir en el último año es esta filosofía de pensar global y actuar de manera local. Es por ello que esta alineación que viene hoy con la Agenda 2030 se ha vuelto fundamental para todo el sector privado. Hoy estamos comenzando un año después de esta firma de convenio que se hizo con más de 196 países, con sede en Nueva York, y que Global Compact también da un paso hacia ellos. No es que comencemos como sistema de Global Compact a olvidarnos de estos 10 principios, no, al contrario, son 10 principios que nos ayudan para alcanzar este objetivo que es llegar a la Agenda 2030. Por ello, para nosotros es importante el día de hoy presentarles a Francisco García. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera leer la semblanza, sin embargo, como hoy yo tengo la administración del webinar ahora para la presentación, entonces les voy a pasar los mandos a ustedes y en un minutito hago la presentación de tu semblanza, Francisco. A los asistentes les pedimos que nos esperen un momentito. No, la mía. Perfecto. Ahora sí, nada más antes de iniciar, me gustaría leer la semblanza de Francisco, entonces le voy a dar la tarea de leerla para que conozcan quién es la persona que el día de hoy nos honra con su presencia. Bueno, Francisco García Pérez es originario de Zacatecas, se graduó de la licenciatura en Economía del Tecnológico de Estudios de Monterrey en el 2001, obtuvo el grado de maestro y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Social en el mismo instituto y además de estudios en negocios y finanzas corporativas, al inicio de su carrera profesional se desempeñó dentro del sector privado en el área de finanzas y administración. Posteriormente, colaboró en el Departamento de Evaluación de la Dirección de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También participó como consultor en el área de planeación y presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Zacatecas y fungió como investigador de iniciativas del desarrollo en la zona metropolitana de Monterrey. En 2014 se integró como especialista de monitoreo y evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en la Unidad de Planeación Estratégica del mismo organismo. Actualmente Francisco es jefe de la Oficina de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas en México. Pues sin más, cedo el micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francisco, y pues te abro el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Liz. Es un gusto estar con ustedes y un honor que nos hayan considerado para poder presentar este tema. Agradezco también a Carla, a Marco, a todo el equipo que siempre están muy al pendiente y avanzando en cómo poder llevar estos temas que son prioritarios a toda la red. Ahora que mencionabas algo de lo que he trabajado, confirmo que dentro de mí traigo muy puesta la playera del sector privado y justo eso me permitió reflexionar también que ampliar este interés inicial a principio de mi carrera profesional de trabajar y conocer más el tema de finanzas corporativas, que era en lo que estaba trabajando, y moverme a la parte de desarrollo social, me ha permitido poder tener un mayor entendimiento y poder estar con un pie en ambos sectores. Y en ese sentido creo que muchos de los colegas y de los participantes de la red se sentirán, espero que se puedan sentir identificados, porque el tema de trabajar en el sector privado nos llama cada vez más a un cambio de paradigmas en este nuevo contexto. Entonces, lo comparto mucho, entiendo mucho de sus preocupaciones, sus
prioridades y sus áreas de oportunidad. Y en ese sentido es que estamos trayendo este tema de la Agenda 2030, que es el motivo de esta plática. Si en algún momento surgen preguntas, por favor, con mucho gusto las podemos estar recibiendo, o si hay algún tema técnico con el audio, también por favor que nos lo hagan saber. Dicho esto, quisiera empezar con la plática, que pretendo que sea muy breve y dar más espacio a la interacción con la gente que amablemente se dio el espacio en la agenda para poder estar con nosotros y conversar de manera virtual. Y plantear primero explicar qué es la Agenda 2030, qué se refiere, de dónde viene, y sobre todo dar énfasis en las implicaciones y cómo se conecta con el quehacer de las empresas, con el quehacer del sector privado, qué rol tiene el sector privado en esto que se plantea, como les decía, en un gran reto y un gran cambio de paradigma. Muchos de ustedes podrán tener la referencia del trabajo de Naciones Unidas, y normalmente se hace una asociación al trabajo de Naciones Unidas con temas de desarrollo y temas de paz. Uno de los grandes avances que ha registrado no solamente el trabajo de Naciones Unidas, sino todo el quehacer y todo el planeta en términos de desarrollo durante los pasados, o el pasado reciente, es los grandes avances que hemos tenido en términos de desarrollo social, desarrollo económico, y sobre todo encaminados todos los esfuerzos a partir de la generación y definición de objetivos comunes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero puntualmente a los objetivos de desarrollo del milenio, que nos permitieron tener una hoja de ruta del 2000 al 2015 de cómo poder avanzar en los grandes temas de desarrollo económico, social, en salud, en educación, igualdad de género. Es decir, este planteamiento de tener objetivos comunes en los que todos podamos avanzar, nos permitió justamente tener o llegar a un momento en el que podemos considerar que el vaso está medio lleno. Es decir, este planteamiento común nos permitió que se dieran grandes avances en términos de reducir la pobreza a nivel global. No son, por supuesto, no son los mismos que teníamos hace 20 años. Grandes avances en términos de la cobertura en educación, grandes avances en la equidad de género. Entonces, esta idea de tener objetivos comunes y que se planteen de manera global nos permite tener esa referencia y ver el vaso medio lleno, como les decía. Es tener un objetivo común lo que nos permite avanzar en ese sentido. Y teniendo esa referencia y que se relaciona a partir del trabajo que desarrollaron los países que estuvieron en acuerdo de estos objetivos del milenio, y cómo Naciones Unidas fue uno de los actores que apoyó y contribuyó en estos avances, nos encontramos ahora en una nueva realidad. Una nueva realidad que en 2015 permitió que más de 193 países se pusieran de acuerdo y se definiera una nueva hoja de ruta. Es decir, tuvimos grandes avances en términos de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8, pero tenemos que ser conscientes del nuevo contexto en el que estamos y hay que plantearnos nuevas metas. ¿Por qué? Porque el mundo es diferente y tenemos retos muy importantes que hay que atender. Solo por mencionar algunos y poner este contexto al que me refiero de estos nuevos retos, seguimos teniendo, y estos son algunos datos para darles este contexto, seguimos teniendo diferencias por ejemplo, en la remuneración entre hombres y mujeres. También seguimos teniendo diferencias en términos de niveles de escolaridad. Hay un tema muy importante y que está muy relacionado con el quehacer del sector privado, del sector empresarial, en términos de los empleos informales, que en el caso de México, cerca de un 60% de los trabajadores se desempeñan en este tipo de trabajos. También tenemos números que nos muestran
y que sabemos que en el caso de México las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía y representan la mitad del Producto Interno Bruto. También tenemos referencia en términos del medio ambiente. México, siendo un país tan importante y la economía 13 o 14, como dependiendo un poco de los números y la referencia, la economía 13 o 14 del mundo también tiene un importante efecto en términos de la contaminación. Entonces nos coloca, la actividad que se realiza en el país nos coloca como en el número 12 que más contamina. Entonces, esto plantea, como les digo, retos en términos de medio ambiente, de desarrollo económico, de avance en términos de desarrollo social, y es muy importante que en este contexto, y considerando el avance que tuvimos en años previos, se genere un nuevo esquema de trabajo, una nueva hoja de ruta. Entonces, ante estos nuevos retos, un mundo más conectado, con mayor cantidad de población, y en donde nos podemos dar cuenta más rápido de las cosas que suceden, no solo en otras partes del mundo, sino dentro de nuestro país. Bueno, hay que estar muy conscientes y hay que tener presentes estos nuevos retos. Entonces, ¿cómo podemos transformar esta situación? ¿Cómo podemos atacar los temas de eliminar la pobreza? ¿Cómo podemos enfrentar los temas de desigualdad? ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático? Bueno, el planteamiento que surge, la hoja de ruta que se presenta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es, como les decía, es una hoja de ruta, es una agenda que se le ha denominado Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y acá les quiero empezar a describir a qué se refiere. Primero, ¿por qué Agenda 2030? Como les decía, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue un plan que nos permitió avanzar del 2000 al 2015, y en 2015 se generó esta nueva discusión y este nuevo planteamiento sobre a dónde tenemos que ir, cómo enfrentar las problemáticas del planeta y tener una hoja de ruta para los siguientes 15 años. Entonces, la idea es que estos nuevos objetivos se puedan cumplir para el año 2030, es decir, 15 años adelante, cómo vemos nuestro planeta. Y entonces, este proceso, o esta agenda más bien, es producto del consenso de 193 países que fueron convocados en el seno de Naciones Unidas, y se definió un plan de acción para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. A partir de este entendimiento y de que tenemos que atacar estas problemáticas, se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, y cada uno de los objetivos tiene metas e indicadores para medir el cumplimiento hacia el año 2030. Esta agenda, que a continuación voy a describir en mayor detalle y voy a señalar algunas de sus características, consideró la participación de actores muy importantes, relevantes en términos de su definición. Es decir, para definir estos 17 objetivos se consideró las prioridades y oportunidades y retos que identificaron no solamente la ciudadanía, sino también el sector privado, la academia, los jóvenes, gobiernos, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Fue una amplia convocatoria para definir cuáles tendrían que ser estos 17 objetivos sobre los que tenemos que trabajar durante los siguientes 15 años. Principalmente, o los ejes transversales que tiene la agenda es el tema de igualdad y el tema de sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles son estos 17 objetivos? Son los que están viendo en pantalla. Tal vez incluso ya se los han encontrado. Se está dando un gran esfuerzo para comunicar, difundir de qué se trata esta agenda, cuáles son estos 17 objetivos. Como pueden ver, estamos hablando de una diversidad de temas que van desde poner fin a la pobreza, eliminar el hambre, hablar sobre los temas de salud y bienestar
educación de calidad, por supuesto, igualdad de género, y también pasando por temas de energía asequible y no contaminante, trabajo decente, el tema de las ciudades, reducción de desigualdad y ampliar el panorama en términos del medio ambiente con acción por el clima, vida submarina, etcétera. Es decir, dar a cada una de estas tres dimensiones del desarrollo, es decir, la social, la económica y tal, un espacio para que se pueda avanzar en consolidar estos objetivos. Y también tenemos un objetivo que habla de paz, justicia, instituciones sólidas, que más adelante quiero enfocarme también ahí un poco, y el 17 que habla de alianzas para lograr los objetivos entre todos. ¿Cuáles son las principales características de esta agenda? Bueno, y acá voy a hacer referencia comparando con cómo se desarrolló y cómo se definió la agenda previa, que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, esta agenda es universal. ¿Por qué es universal? Porque aplica para todos los países y se adapta a diferentes realidades. Tal vez no tienen esta información, pero para aquellos que no lo sabían, la agenda previa a los objetivos de desarrollo del milenio solamente se definieron y se trabajaron en los que en ese momento se denominó los países en vías de desarrollo. Entonces, esta es una gran diferencia, porque esta agenda aplica para todos, independientemente de la clasificación o apellido que se le quiera dar a un país, tanto países de la región de Latinoamérica, países nórdicos, todos tenemos que avanzar en el cumplimiento de los objetivos. Es ambiciosa porque los objetivos que se plantean son así. Si se dieron cuenta, el primero no habla de reducir la pobreza, habla de poner fin a la pobreza, igual con el hambre cero. Es decir, en este momento y con este contexto y con los retos que se plantean al inicio, necesitamos tener este nivel de alcance y es decir, o sea, plantearlo como algo muy ambicioso para poder sí cumplir en el 2030 con estos objetivos. Es inclusiva porque es una agenda de las personas para las personas, y esto tiene que ver con lo que les comentaba de cómo se definió y cómo se conformó la agenda. Muy brevemente les comento que años previos al 2015, que fue cuando se firmó por los 193 países en Nueva York, se hizo una consulta a nivel global en donde, como les decía, participaron el sector privado, jóvenes, academia, para definir las prioridades de desarrollo del mundo. Entonces, no fue un grupo de expertos en las oficinas de Naciones Unidas encerrados en un escritorio los que definieron estos objetivos. Fueron todas las personas a nivel global. De hecho, hay un ejercicio muy interesante que se puede consultar a través del portal que se denomina My World, en donde podemos ver estos resultados diferenciados por regiones, por países. Es muy interesante ver que a pesar de que tenemos contextos diferentes, los jóvenes, por ejemplo, de México, tienen las mismas prioridades que tienen los jóvenes en un país de África o en un país de Asia. Es decir, estamos pensando que es importante tener salud, es importante tener educación, y entonces esta consulta permitió definir estos ejercicios y por eso es que se habla que es de las personas para las personas. Integral, porque se incorporan los temas que están en las tres dimensiones de desarrollo y haciendo énfasis en tres aspectos que antes no estaban considerados con la misma amplitud que ahora se consideran, que son desigualdad, instituciones sólidas y democracia y cambio climático. En los objetivos de desarrollo del milenio no había un objetivo específico que hablara de desigualdad, había uno que hablaba sobre el tema de pobreza, pero no desigualdad. Como ustedes saben, ese es uno de los grandes retos que tenemos a nivel global, a nivel regional, en disminuir la gran desigualdad en términos no solo de la distribución de recursos monetarios, pero en términos también de las oportunidades de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Otro tema muy importante que incluye esta nueva agenda son las instituciones sólidas de democracia que se reflejan específicamente en el objetivo 16. Y lo que hace es plantear que es necesario tener, para poder alcanzar estos objetivos de mejorar las condiciones de las personas, es necesario tener un fundamento y una base de instituciones sólidas y de buen gobierno. Entonces,
es importante que también se considere este objetivo en la integralidad de la agenda. Y en términos del cambio climático, como lo vieron también en la filmina previa, en los objetivos de desarrollo del milenio existía un objetivo que hablaba sobre el medio ambiente. Ahora podemos tener 4, 5, 6, si ampliamos nuestra perspectiva, objetivos que hablan sobre el medio ambiente, específicos sobre el cambio climático, específicos sobre el cuidado de la vida marina. Es decir, hay que dar un gran énfasis en cómo cuidamos nuestro planeta al realizar las actividades productivas o nuestras actividades cotidianas, y eso pensar en las generaciones futuras. Una comparación que permite ver esto que les comentaba brevemente es: los objetivos de desarrollo del milenio fueron 8 y están enfocados más en un ámbito que se puede considerar como un ámbito de personas. Para el tema de planeta existía un objetivo, ahora se plantean el 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. Podemos hablar también de una dimensión de prosperidad que antes no estaba considerada explícitamente, igual con el tema de paz y asociaciones. Acá me voy a tener un poco para compartirles cuál es una idea de cómo entender la integralidad y universalidad de esta agenda desde nuestra perspectiva, y que nos permite hablar de cuál es el gran objetivo y la gran meta de esta agenda. Estas dimensiones o estas P's, como se les denomina en inglés, nos permiten dar la cuenta de la integralidad de la agenda. Es decir, la primera P se refiere a personas, después se habla de planeta, prosperidad, paz, y la última es partnerships en inglés, es asociaciones. ¿Y esto qué nos dice? ¿Esto cómo nos explica la agenda? Bueno, podemos pensar en un mundo mejor para el año 2030, para nuestros hijos y las siguientes generaciones, pensando que primero tenemos que trabajar y crear las condiciones para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y ahí tiene que ver con poner final a la pobreza y poner fin al hambre, garantizar un ambiente sano, digno y en equidad, es decir, la posibilidad de accesar a una educación de calidad, la posibilidad de atendernos y de mejorar nuestra salud. Entonces, una vez que pensamos en mejorar las condiciones básicas de las personas, hay que considerar que eso no se puede realizar sin tener en cuenta el daño o la afectación que estamos teniendo al planeta. Entonces, primero mejoramos las condiciones de las personas, pero hay que tener en cuenta la afectación que estamos teniendo al planeta. Entonces, hay que protegerlo para nuestra generación y las generaciones futuras. Y el paso siguiente, o al mismo tiempo, hay que avanzar en términos de hacerlo en un ambiente de prosperidad. Es decir, que una vez que yo tengo asegurado que no voy a pasar hambre, que puedo ir a la escuela, que estoy cuidando el medio ambiente y cómo estas actividades afectan en lo menor posible a mi comunidad en términos de medio ambiente, lo ideal es que se realice en un ambiente de prosperidad, y eso implica tener un trabajo digno, vivir o que mi comunidad esté en un ambiente de igualdad y de sostenibilidad con el medio ambiente, ciudades incluyentes, es decir, en un espacio en donde pueda mejorar mis condiciones y hacerlo de manera próspera. Todo esto tiene que suceder en un ambiente de paz que me permita tener y confiar en instituciones sólidas de gobierno, en un ambiente de democracia y hacer todas estas actividades previas en un ambiente libre de miedo y de violencia. Y todo esto no lo podemos hacer solos, es decir, no lo puede hacer solo la academia, no lo puede hacer solo el gobierno, no lo puede hacer solo los organismos internacionales ni el sector privado, lo tenemos que hacer juntos, y por eso hablamos de asociaciones y de partnerships. Entonces, esta es una forma integral de hablar de la agenda. Y cómo pretendemos todos, porque es una agenda de todos, avanzar en cumplir estos ambiciosos objetivos. Como les comentaba, el proceso de conformación fue muy abierto. Ahí hay una referencia al tema de My World. Les recomiendo que lo visiten. México fue uno de los países que más contribuyó.
en la encuesta de definición de prioridades. Y México también asume esta agenda como un compromiso de Estado. En este momento se están dando avances en distintos ámbitos y de distintas perspectivas sobre la difusión de la agenda, sobre la puesta en marcha de la agenda desde los gobiernos locales, el gobierno federal, organismos internacionales. Pero este es un compromiso que hizo el gobierno de México en Naciones Unidas y que plantea una hoja de ruta para los siguientes 15 años. Y esto necesita trascender más allá de administraciones. Esto es un plan para el planeta Tierra. Desde Naciones Unidas, en México, nosotros contribuimos a la difusión de conocimiento y apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible, colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las metas y apoyar en la implementación de la agenda. Se han llevado a cabo esfuerzos en términos, primero, técnicos. México también ha avanzado y ha presentado su reporte voluntario en Naciones Unidas de cómo estamos y qué se plantea hacia adelante en términos de poner en marcha la agenda. Pero como les decía, este es un reto en el que se plantea que se van a cambiar las cosas, es un cambio de paradigma y esto nos plantea, bueno, desde mi punto de vista y un poco haciendo referencia a la oportunidad que tuve de colaborar en el sector privado, en términos, o para ir aterrizando el tema al quehacer del sector privado, esta agenda será un motor de cambio, porque va a transformar la manera en que se hacen los negocios y va a demandar un estilo de vida diferente. Acá tiene que ver, y desde Naciones Unidas sí se entiende, como lo han mencionado nuestros principales directivos, es necesario emplear las coaliciones y liderazgos, es necesario implementar la agenda y el liderazgo que tienen el sector privado es fundamental. De hecho, es uno de los sectores que más ha estado avanzando. El Pacto Global es una de las entidades de Naciones Unidas que ya ha generado herramientas que nos permiten identificar cómo las empresas pueden avanzar y contribuir al cumplimiento de la agenda. Entonces, en ese sentido podemos identificar cómo podemos contribuir al logro de los ODS desde cada uno de estos ámbitos, algunos muy específicos sobre el quehacer del sector privado, pero también para el sector público. Por ejemplo, en términos de personas, específicamente para mejorar sus condiciones, podemos hablar de generar flujos de efectivo, creación de empleos decentes, incidir en los comportamientos de riesgo de salud, mayor accesibilidad a servicios de educación y salud, etcétera, etcétera. Y así para cada uno de los grandes ámbitos de la agenda. Una de las grandes iniciativas que existen como referencia de Naciones Unidas es la que se denomina Business Call to Action. El objetivo de esta iniciativa es incentivar la creación y desarrollo de actividades de negocio inclusivas y que contribuyan a los ODS. Esta iniciativa tiene un alcance y una perspectiva de negocios a nivel global. La que ustedes conocen todavía mejor y que nos permite trabajar e incidir a un nivel, a un mayor nivel, es el trabajo que hace, por ejemplo, el Pacto Global, y una de sus herramientas más conocidas es el SDG Compass, que consiste en guiar a las empresas, independientemente del alcance, del tamaño que tienen, en cómo pueden alinear sus estrategias y medir y gestionar su contribución a los ODS. Esta es una guía que nuestros colegas del pacto nos ponen a la mano y consideramos que es una excelente herramienta para poder definir cómo contribuir y cómo alinearnos al tema de la Agenda 2030. Con esto prácticamente quiero cerrar sin antes decir que la Agenda 2030 nos plantea un cambio de paradigma, pero es importante conocerla
y adoptarla no solamente en el quehacer productivo, no solamente en términos de lo que hace la empresa, sino también a nivel personal y a nivel de la comunidad. Es decir, en la medida en que yo tenga muy claro cómo el quehacer, cómo mis actividades cotidianas contribuyen o afectan al desarrollo de mi comunidad, de mi país, de mi planeta, de mi empresa, de mi trabajo, voy a ser más consciente de cómo cada una de mis acciones pueden contribuir. Pero también hablar de la Agenda 2030 y cómo las acciones que desarrolla mi empresa están alineadas al objetivo número 3 dentro de la meta número 3.3, me va a permitir tener una conversación a nivel global, porque esto está sucediendo en todos los países y en todas las regiones. Entonces, a mí me gusta entenderlo y presentarlo como un lenguaje común, en donde independientemente si soy una empresa que está trabajando en la región asiática o en la región de Sudamérica, si los dos nos sentamos en la misma mesa y ponemos enfrente cómo el trabajo de nuestras empresas se alinean a la agenda, pues la agenda nos va a permitir tener este lenguaje común y cómo entendernos para encontrar sinergias para avanzar. Hasta aquí quisiera dejar esta presentación, quisiera dar paso a ver si tenemos algunas preguntas, comentarios. Decirles que hay herramientas, se están desarrollando también cajas de herramientas para poder llevar el tema, primero difundir la agenda, pero implementarla en el quehacer cotidiano de las empresas, y cada vez se están desarrollando más elementos, más herramientas. Es decir, es un movimiento global en constante evolución, pero que nos permitirá, sí, poner muy por adelante lo que el sector privado está realizando y, sobre todo, empezar a buscar nuevas alianzas, nuevas perspectivas de cómo el trabajo y la productividad pueden contribuir a temas de desarrollo que anteriormente no se consideraban como de nuestra competencia. ¿Y a qué me refiero? Y seguramente Liz lo compartirá más adelante. Hablar de la Agenda 2030 y del Pacto Global también nos permite incluirnos y empezar a entender temas de desarrollo y de apoyo humanitario. Puntualmente, muy complicada con el tema de migración y refugiados, y las empresas pueden hacer mucho en ese sentido, y representan no solamente oportunidades de negocio, sino un entendimiento más de cómo el desarrollo de actividades productivas influyen y mejoran el desarrollo de las personas y están ligados al apoyo en temas humanitarios, y cómo esto se está reflejando en otros ámbitos y en otras regiones. Entonces, simplemente lo quiero dejar así. Entiendo que Liz les podrá comentar con mayor detalle, pero quisiera hacer una pausa para ver si tenemos preguntas o respuestas. Muchísimas gracias y estoy al pendiente. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Creo que ha sido muy clara y la verdad es de que nos deja un gran reto a todos. Voy a cambiar la presentación hacia mi persona. Bueno, aquí dejamos los datos que Francisco nos quiere compartir respecto a temas de herramientas, ligas. Quiero creer que es esto, ¿no, Francisco? Así es. Entonces, bueno, yo también me gustaría nada más cerrar porque quiero que entiendan que también para nosotros como Pacto Mundial ha sido toda una transformación. Esto también tendremos que alinearlo a los objetivos del desarrollo sostenible, y normalmente nos preguntan las empresas, bueno, entonces esto significa que los 10 principios del Pacto Mundial desaparecen y cambian a los ODS. A mí me gustaría comentarles, no es así, sino que vamos a seguir nosotros trabajando con la promoción de estos 10 objetivos, de 10 principios del Pacto Mundial, donde estaremos velando por estos 4 ejes que han sido la pauta para la iniciativa de Global Compact. Y ahora la idea es que el reporteo, es decir, lo que las empresas presenten, esté alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso es que también quisiéramos mostrarles como Global Compact qué es lo que se está haciendo en temas de Agenda 2030 y cómo estamos empezando a trabajar de una manera distinta. Entonces, como les comentaba, no es que los 10 principios del Pacto Mundial desaparezcan, sino se transforman
conforman ahora para dar respuesta a estas 17 metas a nivel global, que lo que buscan es un desarrollo más sostenible. Por ello, se lanzan nuevas plataformas para las organizaciones que pertenecen al Pacto Mundial, y la alianza entre Naciones Unidas y Global Compact se ha vuelto con una gran sinergia, ha adquirido mucho mayor fuerza y adquirirá en este año un gran potencial, porque empezaremos a trabajar de manera conjunta. A Francisco le consta, cada vez vamos a tener mayor relación con agencias de Naciones Unidas para proyectos en conjunto, y esa es la idea de que este año estemos trabajando en toda una transición de perspectivas para nosotros. Entonces, ¿cómo estamos trabajando este año? Como ustedes, será como de transición. Este año estaremos trabajando con 6 grupos de trabajo. Estos 6 grupos de trabajo que responden a los objetivos del desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible identificados como prioritarios para el sector privado. Estaremos haciendo publicaciones al respecto también. Los grupos de trabajo tendrán que tener como objetivo generar papers respecto al sector privado y cómo estos objetivos están implementando en el tema de publicaciones, en talleres especiales. Uno de ellos será el SDG Compass, que estaremos hablando en el mes del verano para las empresas, cómo hacer esta alineación. Algunas organizaciones ya han dado este primer paso. Aquí los invitamos a ver algunos informes, como ha sido el caso de KPMG, el caso de Biopapel, algunas empresas como OMA y otras que ya están empezando a hacer esta alineación, y la idea es que ustedes, de acuerdo a la materialidad que ya tienen identificada en su institución, pues puedan ver a qué objetivos del desarrollo sostenible de manera directa impactan, y por lo tanto puedan mostrar ustedes a través de sus COPs o de sus COEs cómo se está dando esta implementación y ustedes en qué parte de metas están dando un avance en ello. Estas son algunas de las plataformas que se están trabajando. Como ustedes saben, en 2 meses estaremos teniendo un webinar en específico con las oficinas centrales de Nueva York. Nuestro jefe, Javier Cortés, que es el director para América de Global Compact, él estará hablando de estas nuevas plataformas que se lanzarán, donde las empresas se van a poder unir a estas iniciativas en específico que aparecen en la parte superior, iniciativas que ya hablan sobre temáticas específicas como puede ser cambio climático, como puede ser el Zero Water Mandate, como puede ser el empoderamiento de la mujer, y la empresa que de acuerdo a sus temas de sostenibilidad considere que puede abonar a esta plataforma, pues bueno, será registrada dentro de esta iniciativa. Ese es el nuevo paso que se dará como Global Compact, y obviamente habiendo hecho este análisis previo del SDG Compass. Pues por último, recalcarles esta parte de hacer de los negocios globales metas locales, y lo importante es esta parte de alineación. Y como dice Francisco, pues bueno, por mi parte sería todo. Me gustaría, como dijo, dar paso a las preguntas que hubiera en el público, y si quisieran que las contestara tanto Francisco como yo, con mucho gusto las vamos a ir leyendo y estaremos al pendiente en estos 3 minutitos para dar respuesta a ellas, ¿ok? Entonces comenzamos con las preguntas y empezamos. Marco Antonio Lara Martínez. Francisco, es importante mencionar, el día de hoy tenemos más de 101 organizaciones conectadas. Eso habla de la importancia que tiene el sector privado por este tema, y te agradecemos de verdad que estés el día de hoy con nosotros. Entonces, pues bueno, Marco Antonio Lara Martínez pregunta, ¿cómo vinculamos la educación superior en México con los objetivos del desarrollo sostenible? Muy bien, muchas gracias por otra vez por el espacio, y nos parece muy bueno este interés, y sobre todo que se pueda transformar en una incidencia, como es el planteamiento de la agenda. ¿Cómo hablar del tema de educación superior? Bueno, y acá permítanme hacerlo de lo más general a lo más específico. Esta agenda permite tener diferentes niveles de incidencia y de relación. Es decir, podemos hablar, a mí me gusta plantearlo en 3 grandes ámbitos. Primero, para poder entender de qué estamos hablando. Es decir, la agenda tiene un componente muy importante de difusión, entendimiento y apropiación. Y eso tiene que ver con llevar el mensaje, con comunicar el mensaje, explicar de qué se trata la agenda, y en esa explicación empezar a trabajar en un tema de apropiación que puede ir desde
a nivel individual, cuál es el objetivo que tú adoptas como propio, que en mi caso, por ejemplo, es el 5. Y entonces, una vez que se logra un conocimiento de la agenda y una apropiación de la agenda, pasamos en términos de la puesta en marcha, o que también se conoce como la implementación. Y en esta implementación, estamos hablando desde la definición de políticas públicas por parte del gobierno, pero también desde la definición de iniciativas de trabajo conjunto entre distintos sectores de la sociedad, a distintos niveles. Es decir, podemos hablar del trabajo que hace una empresa con la comunidad en donde está establecida, y cómo empezar a poner en marcha el cumplimiento de los objetivos, o una política federal del gobierno en términos de cómo reducir la contaminación de un sector industrial, ¿no? Pero también hay un componente que habla de monitoreo y evaluación, y ese monitoreo y evaluación tiene que ver con la definición de indicadores, con los mecanismos de seguimiento, y ir dando cuenta de cómo se está cumpliendo o no en términos de las metas y de los objetivos. En estos tres grandes ámbitos se puede tener incidencia y se puede trabajar desde distintos niveles. Es decir, uno de los grandes elementos que la academia y la educación nos puede compartir y tiene como gran oportunidad es en el ámbito del monitoreo y educación, de monitoreo y evaluación y seguimiento. ¿Por qué? Por la experiencia que tienen el tema de desarrollo de investigaciones, es decir, aquello que ya sabemos, el análisis de aquello que ya sabemos que funciona y cómo podemos replicarlo, viene también de parte de la academia. El tema de definición de indicadores, la academia ha estado proponiendo mucha información de cómo, en el caso específico de cada país, se van a definir indicadores propios, además de los indicadores regionales y globales, para poder dar seguimiento al cumplimiento. Y específicamente el tema de la educación, que está puntualmente reflejado en el objetivo número 4, que es educación de calidad, podemos tener, de hecho, el Pacto ha hecho un webinar solo sobre ese tema, porque va más, la incidencia y la vinculación va más allá de conocer las metas y cómo empezar a hablar de integralidad. ¿A qué me refiero? Es decir, más allá de tener indicadores que nos vayan midiendo la educación de calidad, es como la educación de calidad se tiene que alinear a las prioridades y al contexto de la comunidad, y cómo las empresas que están en ese lugar pueden adoptar y alinear las capacidades que se están generando de acuerdo a la productividad o a las necesidades de producción que tiene esa comunidad. Es decir, tenemos que sí hablar de educación, sí hablar de educación de calidad, pero empezar a plantear la integralidad de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Espero no haber sido muy general, pero si se quiere podemos ahondar más adelante. Me pueden contactar para hablar más al detalle. Hay mucha información que podemos compartir al respecto. Yo nada más complementaría lo que dice Francisco. Marco Antonio, existe toda una iniciativa que se llama Prime para las universidades. Esta iniciativa lo que busca es que las instituciones educativas, a través de su currícula, promuevan la Agenda 2030, ya sea a través de la apertura de materias específicas, talleres y demás entre los alumnos universitarios, y por otro lado, a través de los estudios de posgrado, que las tesis doctorales o de maestría de estas universidades, pues bueno, estén enfocadas a generar papers de investigación respecto al tema de los ODS. Creo que esta iniciativa que se llama Prime, así la puedes encontrar, y con gusto te compartimos los datos de Jonas, que está en Nueva York, quien coordina esta iniciativa a nivel global. Es donde varias universidades a nivel México están adheridas y pues bueno, están trabajando ya en temas de ODS. Romeo Ruiz Mandujano pregunta, ¿cómo se medirá el progreso de los ODS a fin de que nos esperemos al 2030 su recuento, perdón? Gracias por la pregunta, Romeo. Sí, mira,
Esto va a ser un esfuerzo compartido. Acá en México tenemos la fortuna de que hay una capacidad muy importante instalada y una experiencia que se tuvo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permitió crear un comité especializado, comité técnico especializado para el seguimiento de los ODMs. Afortunadamente es una iniciativa que trascendió las gestiones y los sexenios, o el sexenio, bueno, pues fueron los sexenios, y entonces se convierte ahora en el Comité Técnico para el Seguimiento de los ODS. Y acá, esta capacidad instalada permitirá tener informes anuales, o sea, todo esto se está terminando por definir, pero si pensamos en la experiencia previa, se tuvieron informes anuales de seguimiento de los ODMs. Algunos gobiernos locales están incorporando ya a nivel de plan estatal de desarrollo, dar seguimiento y estar informando periódicamente sobre los avances. Es decir, como les decía, se está moviendo en varios sentidos, pero en la misma, desde varios ámbitos, pero en la misma dirección. El tema de monitoreo y evaluaciones aquí en México tenemos una gran experiencia. Entonces, entendemos que se va a retomar todo aquello, buenas prácticas que tuvimos en términos de los ODMs, para tener seguimiento puntual. Adicionalmente, existen mecanismos globales y regionales de rendición de cuentas y de presentación de informes. Como les decía, la agenda se firmó en 2015 y en 2016 México fue uno de los primeros países que presentó un informe voluntario. Esta es información que pueden encontrar disponible en línea, la podemos compartir, pero todos los años se va a estar realizando en Nueva York el foro para informes voluntarios de países en términos de los ODS. Y ahí se va a estar presentando información. Como les decía, México fue uno de los 3 primeros países de América Latina que presentó un informe de cómo vamos, pero entonces habrá informes a nivel regional, informes voluntarios, informes oficiales del gobierno, pero también la academia, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil pueden estar aportando y apoyando en la generación de estos informes y buscando y incidir y apoyar también en el tema de rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Francisco. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada el día de hoy y que tienes que dejarnos, así que antes que nada agradecerte el apoyo. Y bueno, hay varias preguntas por parte del público, así que no se preocupen. Lo que vamos a hacer es nosotros ahorita tomamos nota de las preguntas para podérselas compartir a Francisco y vía correo electrónico se las vamos a contestar. Gracias, Francisco. Yo me quedo con el grupo para contestar aquellas que tengan que ver con temas de empresariales. Yo estas sí las puedo contestar. Y pues gracias otra vez, miles de gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto y por favor, sí, el compromiso de responder todas las preguntas, si pudieras compartir, ya tenemos ahí las redes, pero si pudieras compartir correo electrónico, con mucho gusto, estamos al pendiente y a la orden, y de nuevo agradecer la invitación. De nada, Francisco, a ti. Perfecto, pues muchas gracias. Cierro el micrófono de Francisco y continuamos con las preguntas del sector empresarial que pudiera yo hacerles, les pudiera dar respuesta, ¿ok? Continuamos con Aida Serrano. Pregunta, ¿cómo las instituciones educativas pueden tener capacitaciones o bajar información a sus instituciones educativas? Nuevamente, Aida, comentarte esta iniciativa de Pacto Mundial que se llama Prime. Y por otro lado, invitarte a visitar todo el sitio de UN Global Compact porque tenemos todo un espacio en donde viene Explore Our Library. Vas a encontrar toda la información y documentos que pueden servirles a ustedes como instituciones para la promoción de la Agenda 2030. Lucio Santiago Sánchez pregunta, una exposición muy clara y precisa que nos orienta a tomar acciones en consecuencia. Agradeceríamos mucho nos puedan compartir estos materiales a través de las cuentas de correo. Con gusto. También otra persona me hizo la misma pregunta. Yo le pregunto, o sea, la realidad es que la presentación de nosotros como Global Compact no hay ningún problema. La otra presentación que dio Francisco sí tendría que pedirle permiso. Si él me da permiso, cuenten con ello. Nosotros se las estaremos compartiendo junto con la evaluación por parte de este webinar. Perla Mendívil pregunta que si es posible descargar la guía de SDG de alguna fuente. Así es, Perla. Si tú ingresas al portal de unglobalcompact.org, en el explorador de la librería, tú le pones SDG Compass y vas a poder descargar esta guía introductoria a la herramienta.
Carlos Rivas Infante pregunta, en su personal punto de vista, el hablar de sostenibilidad es lo mismo que hablar de sustentabilidad, es lo mismo que hablar de sostenibilidad. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo establecerlo en nuestro ámbito de desarrollo? Carlos, lo que nosotros hemos visto desde que estamos trabajando aquí en temas de sostenibilidad es de que realmente es un tema en cuanto a traducción, no hay una gran diferencia, Carlos. La realidad es que a veces lo usan como un sinónimo y en este caso para el ámbito de Global Compact lo podríamos tomar como un sinónimo. Si quisieras ahondar un poco más en ello, con gusto paso tu pregunta al maestro Marco Pérez, que él es el experto en el tema y que te podría profundizar mucho más. Romeo Mandujano pregunta, es de Chiapas, de saludos a Chiapas y felicidades, dice Lucio, al ponente. Ok, Mariana Villasuso, ¿cómo se puede hacer para añadirse a los grupos de trabajo? Excelente pregunta, Mariana. Nosotros estaremos teniendo un open house en unos meses, en cuanto tengamos autorización por parte de nuestro consejo para promover esta invitación. Nosotros los estaremos convocando a dicho open house en las oficinas de Naciones Unidas y será después de explicarles cuál es esta estrategia que se va a plantear para este año y en esta evolución a los objetivos del desarrollo sostenible, es que las empresas, de acuerdo a sus posibilidades, va a decidir a qué grupo de trabajo se puede unir y pues bueno, bienvenida al que tú consideres que de acuerdo al tema en el cual se desenvuelve tu empresa, pues puedan ustedes abonar como tal. Marta Lilia Alceda, ¿dónde podemos consultar el SDG Compass? Ya está en español incluso, igual a través del portal de UN Global Compact o incluso googleándolo SDG Compass. En Google les va a aparecer la liga en inglés y en español. Carlos Alonso vuelve a preguntar de lo que se comentó, ¿cuáles serían los ODS que están tomando desde Global Compact México para ser adoptados con mayor fuerza por parte de las empresas? Los que acabamos de proyectar, Carlos, me voy a regresar a la parte de la presentación. Estamos trabajando con estos ODS de los grupos de trabajo que fuimos los que identificamos como uno de los más importantes para ustedes y que ya hemos tenido mayor avance por ciertas plataformas que también tiene Nueva York. El 8, el 16, el 12, el 6 y el 7 que tiene que ver con agua y energía, 14 y 15 por el tema de vida terrestre y submarina y el 17 en el tema de alianzas son los que estaremos retomando nosotros como los principales para este año. No significa que los demás no serán importantes para nosotros, pero por temas también de operatividad es con los que empezaremos a trabajar para este año. Miriam Alonso, hola Miriam, qué gusto verte por aquí. Desde la administración pública se tiene pensado o existen algunos mecanismos para compilar las contribuciones del sector privado, entiendo que por sector privado, empresa y organizaciones de la sociedad civil, a los ODS. Esto está sumado a los resultados del sector público, permitiría tener una fotografía más completa de la contribución de México en la Agenda 2030. Así es, Miriam. De hecho, a finales de este mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está convocando a un evento organizado junto con la CEPAL para hablar del tema. Con gusto, esta parte yo creo que sí la podría contestar Francisco para que pudieran ahondar más en ello, que ellos son los responsables junto con el comité técnico de los ODS para el tema de reporteo. Y yo le paso tu pregunta a Miriam para que nos pueda contestar Francisco. Carlos Rivas Infante, ¿es válido adoptar uno o dos ODS por parte de la empresa y enfocarse solo en ellos? Sí, Carlos, efectivamente. No dudo que la empresa por sus operaciones tenga alguna contribución en estos 17. Sin embargo, por temas de materialidad, claro que impacta en ciertos específicos y sí, efectivamente es válido decir yo voy por estas metas y mi empresa está alineándose a ellos. Para eso, de hecho, es el tema del taller que daremos en verano del SDG Compass. Elizabeth Guzmán, hola, ¿dónde puedo consultar las propuestas académicas de definiciones de indicadores? Elizabeth, hay dos. Uno, que entres a la página de los ODS a nivel global y puedas ver las metas establecidas para el tema de educación. Y otra de las opciones que yo te recomiendo también es revisar los indicadores que se están estableciendo a nivel global para ello. También dentro de la misma página vas a poder encontrarlos y ya están incluso esas métricas para este ODS. Isaac le pregunta a Francisco, así que Isaac Velázquez, con gusto le paso tu pregunta a Francisco para que te la pueda contestar vía correo electrónico.
Berenice Vizcarra Cuevas pregunta, hola, entiendo que estos objetivos se plantearon en el 2015. ¿Cómo las empresas que estamos adheridas al Pacto Mundial podemos tener visibilidad en el cumplimiento de los ODS y cómo saber qué prácticas están implementando las demás empresas que sí están funcionando para poder implementarlas en las demás? Berenice, con gusto, vamos a tener un taller en el verano sobre SDG Compass y cómo hacer esta alineación. Este taller lo daremos en conjunto con 2 personas expertas acá en las oficinas de Naciones Unidas. Va a ser un taller de 8 horas y invitar a todo el público que el día de hoy está conectado a participar en él. Va a tener un costo porque tenemos que, la realidad, hemos contratado 2 personas que son especialistas en el tema, incluso una de ellas trabajó en el tema de INEGI para el tema de los indicadores en el caso de México, y otra persona es experta en temas de implementación de cambios en temas empresariales. Entonces, ambas personas estarán trabajando con nosotros en verano y junto con el sector privado. Serán grupos pequeños para poder realmente profundizar y que la empresa salga ya con un producto y determine cuáles son esos ODS a los que impacta y cuál es el camino a seguir una vez identificados. Perla nos saluda, muchas gracias Perla, igual que Marta Lilia Alceda. Pues bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Les agradecemos a todos el día de hoy que estén conectados a este webinar. Como saben, para nosotros es un gusto ofrecer estas posibilidades de capacitación y, pues bueno, atender las necesidades que tiene el sector empresarial. Les dejamos, como siempre, nuestro calendario de actividades. Se darán cuenta que en mayo estaremos trabajando con los Open House, de acuerdo al sector. Los estaremos haciendo llegar una invitación previamente para que ustedes puedan acompañarnos en ellos. Y el próximo webinar, pues prácticamente estaremos ya hablando ahora sí de temas en específicos, como es el caso de derechos humanos. Estaremos hablando de la herramienta de derechos humanos y del tema de legislación. Aquí en México, una persona experta en temas de empresa y derechos humanos nos acompañará ese día para esta exposición y así seguiremos con este calendario de webinars para ustedes. Les dejamos nuestros contactos para que estemos al pendiente. Aquellas organizaciones que no saben que ya nos cambiamos de oficinas, estamos ahora en las oficinas en la Casa de Naciones Unidas, en Montes Urales 440, ahí están nuestros teléfonos. Les agradecemos si nos siguen a través de redes sociales y por nuestra parte como oficina es todo. Les recuerdo, les llegará al finalizar el día de hoy o la semana entrante una evaluación respecto a este webinar. Una vez que ustedes la contestan, les llega su constancia de participación. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y para aquellos que, pues bueno, que sí celebran vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues bueno, les deseamos felices Pascuas y pues por mi parte es todo. Soy la maestra Elizabeth Hernández, coordinadora de proyectos del Pacto Mundial. Que tengan un excelente día. Gracias.